Bienvenidos a este nuevo episodio de Espacio Verde del equipo de Derecho Ambiental, precisamente el episodio 44. En esta ocasión tenemos el honor de conversar con la doctora Abigail González, abogada por la Universidad San Martín de Porres, especialista en EIA por la INTEPUC y líder del sector minero peruano, reconocida por su labor al frente de Portal Minero del Perú. A lo largo de su trayectoria ha impulsado espacios de capacitación, difusión de conocimientos y promoción del desarrollo sostenible en la minería. Por lo tanto, nos acompaña para compartir su experiencia, visión y aportes en esta importante industria. En esta ocasión hablaremos del rol del derecho en la transición hacia una minería sostenible y responsable en el Perú. Buenas, doctora. En este punto hablaremos de la eficacia de la regulación y la gestión de la actividad minera. Perfecto. Muchas gracias por la invitación, Juan, y muchas gracias también por la invitación a todo el equipo de ERA-PUC que promueve estos espacios de discusión y difusión. Como primera pregunta en esta ocasión, tenemos que en los últimos años la minería ilegal ha dejado de ser un problema aislado para convertirse en una actividad que afecta ecosistemas, comunidades y hasta la institucionalidad. A pesar de que existe un marco legal minero desde hace décadas, la expansión de actividades ilegales continúa creciendo en regiones como Madre de Dios, Puno y La Libertad. Desde esa realidad, ¿cree que el problema está principalmente en las normas que tenemos o en la forma en que el Estado las aplica y las fiscaliza? Es una buena pregunta que me permite introducirme a poder explicar y decir que en realidad el problema principal no es la falta de normas. Para mí existe una brecha de implementación, una brecha de fiscalización y una articulación del Estado, ¿no? Entonces, el Perú, si bien es cierto, tiene leyes muy robustas, ¿no? La realidad de Madre de Dios, la realidad de Puno y de La Libertad demuestran que la minería mutó de un problema social a una economía criminal organizada, ¿no? Es lo que se visualiza de acuerdo a la realidad nacional que tenemos todos al alcance, ¿no? Entonces, mientras en la Amazonía se destruyen ecosistemas y en el sur se contaminan cuencas, ¿no? Y en el norte ya se perfora la seguridad e institucionalidad local, se podría decir, ¿no? Lo que falta no son decretos, sino es un control real y eficaz del territorio, es un buen sistema de trazabilidad de oro, es una correcta fiscalización de insumos químicos, ¿no? Y también, por supuesto, el tema de la inteligencia financiera. Entonces, las normas existen, pero sin duda alguna el Estado no está ejerciendo este principio de autoridad. Claro, y en este contexto también siguiendo con el tema de eficacia de la regulación y gestión de la actividad minera, consideramos que uno de los puntos más discutidos actualmente es el tema del reinfo y las constantes prórrogas del proceso de formalización minera. En este sentido, mientras algunas posiciones políticas sostienen que busca incorporar a pequeños mineros a la legalidad, otros consideran que termina generando espacios de impunidad, debilitando el control estatal y generando más daño y retraso a la actividad minera, ¿no? En ese contexto, ¿cómo considera o cómo encontrar un equilibrio entre promover oportunidades económicas en la minería y evitar la informalidad, que la informalidad siga avanzando en este caso? Bueno, el reinfo nació como una herramienta temporal, ¿no? No debería ser una herramienta en la cual se convierte en un estudio de impunidad, ¿no? para digamos, poder introducirlo, ¿no? Entonces, este tema de impunidad hace que se distorsione el mercado minero. Entonces, lo que realmente necesitamos es mayor predictibilidad, ¿no? Cuando hablamos de predictibilidad, ¿qué queremos? Una fecha de término. No queremos más prórrogas, no queremos más ampliaciones, ¿no? El tema de la simplificación de trámites también es importante, lo mencioné en el episodio anterior con mayor detalle respecto al tema del Intrafom. Entonces, y una fiscalización estricta también, ¿no? Que excluya inmediatamente a quienes no usan este registro para encubrir el tema de la ilegalidad. Porque una herramienta que te da, digamos, el marco de la ley no puede ser usado para el tema de la impunidad, ¿no? Entonces, la formalización debe ser un camino siempre de ascenso productivo, ¿no es cierto?
no un estado de excepción permanente. Claro, totalmente. Y en este caso, pasando al segundo punto, que creo que también va en línea con este tema, es el tema de sostenibilidad y conflictos sociales, para Sí. lo cual... Claro, justo precisamente en esa ocasión tengo una pregunta. Hoy se sabe más que nada que las comunidades, sean indígenas o sean campesinas, están metidas de lleno en la situación de la minería ilegal. Por lo que incluso se meten como tal o intervienen con empresas brindando servicios o incluso desarrollando como tal la minería comunal. Aún así, los conflictos sociales continúan creciendo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué cree que siguen siendo tan difícil construir confianza entre comunidades, Estado y sector minero? Claro. Una pregunta interesante, ¿no? Para, digamos, ver cómo funcionan estos tres actores dentro de la industria minera. Primero pienso que el Estado ha delegado históricamente su rol proveedor de servicios básicos a la empresa activa, ¿no? Entonces eso genera de una u otra manera una relación transaccional y de alta frustración, ¿no? Entonces la confianza es importante, ¿no? Porque se puede quebrar, por ejemplo, cuando el canon minero no se traduce en desarrollo palpable, ¿no? La correcta distribución del canon, ¿no? Entonces en el Perú, si bien es cierto, la conflictividad actual no es solo ambiental, ¿no? Es una disputa por la, a veces, distribución de la renta minera y el cierre de brechas sociales que no existen, ¿no? Entonces necesitamos que el Estado pueda recuperar ese rol garante de derechos, necesitamos que el Estado pueda articular en el territorio. Claro. Y bueno, haciendo énfasis sobre todo en el tema, pues de que el Estado pueda articular los derechos y hacer énfasis sobre todo en los territorios en los que se involucra la actividad minera, sobre todo porque es importante, porque justo en estas zonas es donde hay constantes conflictos sociales vinculados a la propia actividad. Entonces, ¿qué tan importante es la consulta previa para garantizar los derechos de las comunidades? ¿Y cómo considera que se viene aplicando realmente la práctica en el país? Correcto. Es un derecho fundamental, pero además diría que es indispensable para la legitimidad de los proyectos mineros, ¿no? Entonces, en la práctica peruana se ha visto, ¿no? Se ha aplicado de forma tarde o netamente procedimental, ¿no? Confundiéndose erróneamente con un derecho de veto. Pero para que funcione existe este tema de implementar. ¿Y qué implementas? ¿No? Porque eso es importante. ¿Cómo lo implementas? ¿Qué implementas? ¿No? Implementas muy buenas etapas de planificación, implementas pues un enfoque de diálogo intercultural, ¿no? Real y técnico, ese acercamiento, ese estudio, ¿no? Evitando que en realidad pueda ser utilizada como un mecanismo de negociación económica de último momento. Y entonces se bajan las intensidades y realmente puedes atender a las necesidades, puedes atender y dar respuestas. Generalmente, para todos los especialistas que manejan en las empresas mineras el tema de relaciones comunitarias, es importante que también tengan una línea de comunicación, un estudio constante de los stakeholders. Es importante conocer las áreas aledañas de tu proyecto minero y son profesionales que constantemente también están trazando metas para mantener esa buena relación y este compromiso. Nuevamente lo repito, ¿no? Yo creo que siempre las empresas deben trabajar con un enfoque de sostenibilidad y aplicarlo, pero también es importante mencionar que no es un tema asistencialista, sino es un tema de poder cumplir mis compromisos, por ejemplo, que tengo un estudio de impacto ambiental y poder tener esa buena relación con las comunidades y que finalmente pues se pueda mantener la correcta viabilidad de un proyecto. Bueno, siguiendo el tema, ahora guiándonos más que nada en la economía minera y competitividad. Según COMEX Perú, la minería aportó el 10% del PBI en el año 2025. Además, según cifras del MINEM, la producción de cobre creció el 3.3% en el primer trimestre del 2026. Desde el ámbito más que nada regulatorio, ¿qué tan importante es mantener estabilidad jurídica para sostener este crecimiento productivo? Claro, es un pilar
importantísimo, es fundamental. La minería es una industria de capital intensivo y es a largo plazo, ¿no? Entonces las inversiones toman, por ejemplo, 10 a 15 años en madurar, ¿no? Entonces mantener las reglas del juego claras y contratos de estabilidad tributaria, por ejemplo, es lo que permite que el Perú también, pueden existir muchas razones, pero esta es una de ellas, que el Perú también siga, digamos, capitalizando esta inversión global, ¿no? Frente a competidores directos. Entonces, ¿qué nos dicen? Los resultados macroeconómicos del 2025 y más o menos del arranque del 2025 demuestran una cierta resiliencia del sector, ¿no es cierto? Entonces, pero para sostener ese crecimiento, lo que realmente necesitamos es una certidumbre regulatoria. La acción de las normas ahuyentan el capital, ¿no? Entonces, para esto es importante en realidad que se pueda tomar en cuenta ese tipo de indicadores. Claro. Y bueno, en este contexto también de este notorio crecimiento y este notorio aporte que tuvo la minería desde el 2025 y en este primer trimestre del 2026, es importante preguntar también cómo influye la regulación ambiental y el sistema del canon minero en la llegada de nuevas inversiones al Perú, que sabemos que es un país que es notoriamente pues, conocido por el tema de sus inversiones en sectores de minería y hidrocarburos. Influyen de manera dual, ¿no? O sea, se marca la diferencia entre el atractivo geológico y el riesgo real en el territorio. Entonces, por un lado, vamos a tener el tema de la regulación ambiental, ¿no? Con estándares internacionales y fiscalizada, en realidad, de forma predictible, ¿no? Por eso la predictibilidad es importante, ¿no? A las corporaciones de más alto nivel que estén alineadas con exigentes criterios de ESG. Por otro lado, tenemos el sistema de la redistribución de la renta minera, ¿no? Que es nuestro gran cuello de botella. Entonces, para esto siempre es importante remontarnos a algunas cifras, ¿no? ¿Y qué nos dice el Instituto Peruano de Economía, ¿no? Que nos revela una muestra, ¿no? En estos últimos años nos indica que, por ejemplo, en temas de canon y regalías mineras se sumaron históricamente la cifra de 131.000 millones, ¿no? Entonces, ante esta ineficiencia estructural de los gobiernos locales para transformar, digamos, este dinero en bienestar, ¿no? El sector privado ha tenido que activar herramientas alternativas. ¿Cuáles son estas herramientas alternativas? Estas herramientas alternativas son las cobras por impuestos. Entre el año 2011 y el 2025, la minería financió 220 proyectos con una inversión anual de 330.000 millones. Son cifras que nos indican los estudios, digamos, del IP, y que creo que es importante tomar en cuenta, ¿no? Porque esto finalmente está concentrado en sectores críticos como educación, transporte y salud. Por ejemplo, en educación tenemos una tasa del 14.2%, en transporte tenemos 12.4% y en salud tenemos un 10.8%. Entonces, en conclusión, mientras el marco ambiental atrae inversión, la incapacidad del Estado para ejecutar el canon genera también un descontento social. Por otro lado, tenía una consulta acerca de una comparativa. En ámbitos de países mineros como tal, ¿el Perú podría calzar en competitividad en ámbitos legales o ámbitos regulatorios de alguna manera? Es una pregunta también bastante interesante, ¿no? Somos competitivos en geología y en costos de producción, ¿no? Pero a veces perdemos parte de esa competitividad en un tema de tramitología. Por ejemplo, tenemos a Chile, Canadá, Australia, cómo manejan todo el tema de los permisos ambientales, el tema de las ventanillas únicas, ¿no? Entonces, digamos que el gran reto legal, por ejemplo, sería un tema de la ventanilla única digital, ¿no? Unificar criterios, eliminar redundancia regulatoria, ¿no? En el sector y aplicar un silencio administrativo positivo donde corresponde, ¿no? Eso sin bajar los estándares ambientales. Entonces, un proyecto aquí, por ejemplo, puede enfrentar más de 200 trámites ante decenas de entidades concentradas. Tenemos los trámites AOF, tenemos los trámites ante OCINARMIN, tenemos que responder hasta el SENACE, tenemos al ANA, ¿no? Entonces, creo que es el tema de derecho comparado, si bien es cierto, nos permite tener
digamos, una fotografía de qué cosas se podrían mejorar. Sin embargo, la realidad del Perú nos concentra en políticas públicas y también en cómo ha ido avanzando nuestra institucionalidad. Entonces yo creo que el mensaje final sería: miremos lo que tenemos, las cartas que tenemos y que nos faltan reforzar en estos caminos, ¿no? Los países tienen distintos contextos económicos, sociales, regulatorios, pero creo yo que ahora, hoy en día, se están trabajando en algunas aristas de estos aspectos. Y ya pasando también en este caso a una ronda de preguntas ya con el tema del cierre y el futuro de la minería. Un informe del MINEM presentado en 2019 titulado Visión de la minería en el Perú al 2030 menciona que al 2030 la minería en el Perú debería ser inclusiva, estar integrada social, ambiental y territorialmente en un marco de buena gobernanza y desarrollo sostenible. Asimismo, se ha consolidado que para el 2030 debería ser una actividad competitiva, innovadora y gozar de la valoración de toda la sociedad. Según esta afirmación o esta propuesta para la minería para el 2030, ¿qué mecanismos concretos cree usted que aún faltan fortalecer para lograr que ese valor realmente llegue a las comunidades y sea visto sobre todo también en general y sea una visión general que es el tema en el país? De acuerdo. Es una pregunta bastante interesante, creo que también retadora a la vez. No creo que haya una sola solución, creo que hay infinidad de propuestas integrales, pero yo creería importante, por ejemplo, el tema de poder gestionar estos recursos, ¿no? A través de la oficina de gestión de proyectos. Y cuando hablamos de esta gestión, también es importante mencionar el tema del esquema actual de transferir el canon a las municipalidades, que se ejecutan menos del 60% de este presupuesto anual. O sea, este presupuesto anual está agotado, ¿no? Entonces, esta gestión de recursos que menciono a través de esta oficina de profesionales o mediante el mecanismo de obras por impuestos, ¿no? Potenciado, por supuesto, ¿no? Priorizando proyectos de impacto regional, por ejemplo, que sean interconectados. Eso significa agua, salud, conectividad, y no obras aisladas de estas infraestructuras sin rentabilidad social. Por otro lado, ya yendo a un tema un poco más general, sí quisiera preguntarle qué nuevos temas estarían entrando con fuerza en esta nueva regulación minera que viene en estos años. ¿Cómo podría ser el cuidado ambiental o como también la economía circular, que es un tema bastante polémico? Sí, por supuesto. Bueno, se habla mucho del tema de la transición energética, de las economías, ¿no? También hablamos del tema de la agenda global que se tiene, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad la agenda legal hoy está denominada por el tema de la descarbonización de la matriz energética de las operaciones, ¿no? También está el tema de la gestión de la huella hídrica y la economía circular, ¿no? Entonces, regulando este reaprovechamiento de relaves y desmontes, ¿no? Asimismo, la debida diligencia en derechos humanos, en la cadena de suministro, ¿no? Y la ciberseguridad industrial, que también me parece importante, ¿no? Están pasando de ser políticas corporativas voluntarias a ser exigencias regulatorias, ¿no? Entonces dicen explícitas para que puedan acceder a todos los mercados financieros e internacionales. Claro. Y en este caso ya tendría una última pregunta que valora todos los temas que hemos estado viendo alrededor de este podcast, y es: ¿qué tendría que ocurrir en los próximos años para que podamos decir que la minería realmente se convirtió en un motor de desarrollo sostenible para el país? Bueno, es una pregunta que nuevamente puede incluir, estudiar diversos factores, pero creo que algunos de ellos podrían ser tres para mí, ¿no? Importantes. El primero es que el Estado debe recuperar el control territorial y erradicar la minería ilegal de las zonas críticas. El segundo es lograr que la permisología pueda ser ágil, pueda ser predecible, ¿no? Para poner en valor toda esa cartera de proyectos que se tienen, ¿no? Que superan los 54.000 millones de dólares. Y el tercero, cambiar el chip en el tema de la rentabilidad financiera, ¿no? Creo que es importante por este tema precisamente de la rentabilidad social territorial, ¿no? Entonces, ¿cómo asegurando que donde opere una mina no exista pues
desnutrición infantil, por ejemplo, ni falta de agua potable, ¿no es cierto? Entonces, solo así creo que podemos ir cerrando estos ciclos normativos con esa legitimidad social. Y bueno, estas serían las preguntas que teníamos planeadas para el día de hoy para usted, doctora Abigail. La verdad, tenemos en este episodio hemos tratado de condensar las preguntas a el rol del derecho en la transición hacia una minería sostenible y responsable en el Perú, abordando distintos factores, ¿no? Y distintas preguntas también. Esperamos que la dinámica haya sido de su agrado. Y la verdad, tanto tiene el agradecimiento de nosotros como del equipo de Derecho Ambiental por la oportunidad y por el tiempo para responder estas preguntas. Excelente, Ariana. Muchas gracias a ustedes por propiciar este tipo de espacios. Encantada de poder acompañarlos. Muchas gracias, doctora, y por favor no se olviden de seguirnos en nuestras redes del equipo de Derecho Ambiental y de igual manera al portal minero en todas nuestras redes. Cuídense. Cuídense. Chao.